Muchísimas gracias. Es un gusto y un honor haber sido invitada a participar en esta conversación con expertos en energía y actores claves, pero también con el público que está acá, que está tomando decisiones en cómo manejar las políticas económicas del país. Aquí está mi presentación y creo que esto va a funcionar. Y gracias también al Ministerio de Hacienda por la invitación, al BCP por brindarnos su hospitalidad y el café todo el día. Que es más y más importante, y también a la CAF por proveer una perspectiva ya internacional y de integración. Yo soy extranjera, entonces yo voy a hablar de una perspectiva desde afuera, pero también alguien que ha estudiado mucho, no solamente Itaipú, sino las dinámicas de desarrollo sostenible y sustentable dentro de Paraguay. Entonces, voy a dar a veces dos perspectivas. Y quiero empezar con el hecho de que Paraguay es un país de paradoja. Tiene una estación de tren hermosísima en la Plaza Uruguaya y no tiene tren. Tiene una política energética aprobada por decreto en 2016 por el presidente del país, que no ha tenido mucho seguimiento. Tiene 3 represas hidroeléctricas que proveen 100% de su electricidad, a no ser que usamos generadores porque algo no funciona, pero 100%. Y hay solamente un otro país en el mundo que es así. ¿Cuántos países? Uno más. Paraguay es único. Pero hace la pregunta, ¿la energía para qué? ¿Para qué la energía? ¿Para qué la electricidad? Y es raro esa pregunta en contexto de abundancia. En contexto de escasez se entiende, pero ustedes tienen tanto. Y a veces hacen preguntas de ¿para qué? Entonces yo quiero intentar de contestar eso un poco. La energía, ¿para qué? Sí. El argumento que quiero plantear hoy, voy a empezar con el final, que es nuestra sugerencia basada en investigación en Paraguay, en Itaipú y su complejidad, es que lo que tiene que hacer Paraguay es cambiar el interés de Paraguay en Itaipú de renta a crecimiento. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a...? Bueno, voy a decirle porque yo lo conozco. ¿Cómo? Usando la electricidad para desarrollar las fuerzas productivas del país. Eso es la conclusión. Ahora quiero elaborar eso un poco. Y quiero empezar por dar unos datos. Un vistazo a Itaipú. Y quizás todos acá sabemos mucho, pero ojalá que no todos somos expertos solamente en una cosa y que hay una diversidad acá. Y también para el público que nos sigue en Internet. Unas cosas sobre Itaipú. Primero es la represa número uno en el mundo en términos de producción. Tiene 14,000 megavatios de capacidad instalada, que es grande. Provee 10%, esos números ahora que voy a dar son promedios de los últimos años. 10%, 12% de la electricidad de Brasil viene de Itaipú y 88% viene de Paraguay. Pero Paraguay cede la gran mayoría de su producción de Itaipú a Brasil porque no tiene la demanda suficiente. Entonces, ese 88% no es la mitad paraguaya de Itaipú, sino la mitad paraguaya de Itaipú podría en años de abundante lluvia, y Paraguay no ha tenido, Itaipú no ha tenido en últimos años abundante lluvia, pero este año parece que va a ser diferente. Puede abastecer las necesidades de Paraguay casi 3 veces. Y los ingenieros, y tenemos el presidente de la ANDE acá que puede explicar mucho más, están viendo el crecimiento de consumo en Paraguay. Dicen que ese super hábito eléctrico que Paraguay tiene termina entre 2030 y 2035.
Entonces es un tiempo limitado, ese superávit. No quiere decir que la electricidad desaparece, sino que el extra, el excedente, va a terminar, que Paraguay va a consumir todo. Yo quiero hablar sobre, dando esa introducción, yo quiero no ir solamente en los detalles de Itaipú. Yo fui invitada para hablar sobre Itaipú y 2023 como punto de inflexión en Itaipú, cómo van a ver los cambios, pero yo quiero de verdad aprovechar de hablar no de 2023 como un punto de inflexión, sino usar Itaipú para pensar como en un punto de inflexión para el país. Y en eso quiero hablar de intereses y la necesidad de desarrollar intereses nacionales en este país, de construir intereses nacionales. ¿Y cómo voy a hacerlo? Hablando de lo que era el pasado de Itaipú. Tenemos la oportunidad de mirar hacia atrás, ver lo que funcionó, lo que no funcionó y hablar del futuro. Y la primera cosa que quiero señalar es la diferencia en los intereses brasileños en Itaipú y la diferencia entre los intereses paraguayos en Itaipú. ¿Y qué sucedió al resultado de esos intereses? Los intereses que tenemos son cosas muy profundas, no cambian mucho. Posiciones pueden cambiar, como posiciones en negociaciones, precios, acciones, esos pueden cambiar, pero intereses son más profundos, orientan decisiones. Y si miramos al pasado de Itaipú, lo que vemos es que el interés de Brasil es claro en Itaipú. Y no cambia entre partidos políticos, no cambia para Lula, no cambia para Bolsonaro. Y ese interés, desde antes de la construcción de Itaipú, era la energía. Estarán enfocados en la electricidad para su consumo en industrialización. ¿Y qué era el interés, el enfoque de Paraguay en Itaipú? La renta, el dinero, el dinerito que paga Brasil por la electricidad. ¿Y qué ha logrado la diferencia entre esos dos intereses? La industrialización de Brasil, trenes hechos en Brasil para el metro de Nueva York, Tramontina en nuestras casas aquí en Paraguay. Y en Paraguay, ¿qué ha pasado? Un enfoque en renta que pone en riesgo la educación en Paraguay cuando hay sequía y cuando en los últimos 5 años los pagos a los gobiernos de Paraguay que recibe Itaipú bajaron más de 32%, casi un tercio menos renta energética. Eso es una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué planteamos? Que hay que cambiar eso. Y quiero dar unos números que muestran por qué hay que abogar por la industrialización en Paraguay. Este es un cuadro que muestra las exportaciones de Paraguay al mundo y quizás todos los economistas ya saben muy bien, pero como pueden ver, lo que exporta Paraguay, soja, electricidad, carne bovina, bovina congelada, etc. Y los mercados principales. Ahora, las importaciones. Aquí pueden ver una diversidad de complejidad en lo que importa Paraguay y algo muy interesante en su socio más grande, que es China continental, aunque Paraguay no tiene relaciones directas con China. Esto es del Observatory of Economic Complexity, algo que empezó en Harvard y MIT, pero ahora es independiente. Fascinante, y ya pueden notar la diferencia y la necesidad de cambiar lo que Paraguay hace internamente. Otro cuadro fascinante es este cuadro.
que muestra por abril 2023 la diferencia en la región del promedio de las tarifas de electricidad residencial e industrial. Y como ustedes pueden ver, Paraguay es lo más bajo desde lejos, lejos bajo. Entonces, ¿por qué aquí no hay tantas industrias si es un tercio o un cuarto el precio de la electricidad industrial que la región? Nosotros creemos que es una pregunta de no interés o atención de afuera, sino una pregunta de visión adentro. Como pueden ver acá muestro unos ejemplos de empresas extranjeras que querían venir a Paraguay en los 70, en los 80, recién para instalar industrias electrointensivas. Y como pueden ver, Reynolds quiso venir en los 80 y propuso una inversión de $700 millones en esa época. Sería más de $2,000 millones ahora, esa inversión. Y no sucedió. Y hay que hacer una pregunta, ¿por qué? Y no voy a contestar todo eso ahora, pero lo que sí quiero decir es que quiero reflexionar sobre algo que fue mencionado antes acá, y es la historia de paz en la región. Y como sabemos, Paraguay experimentó una guerra muy grande en el siglo XIX. Sí había guerra en el continente. Y muchas cosas fueron perdidas en esa guerra. No solamente territorio, no solamente las vidas de la gente. Algo que fue perdido allá fue una visión de largo plazo, un plan de desarrollo, una visión desarrollista nacional que fue cortado con la guerra. Y que el país ha luchado, has struggled, ha peleado y todavía no ha recuperado. Entonces yo quiero hablar de quizás unos pasos que hay que hacer para recuperar. Yo sí quiero decir un footnote a eso. Yo sí quiero notar que el presidente de la ANDE está acá hoy y la ANDE recién ha abogado por un giro muy interesante para enfocar en cambiar esa historia. Tienen un plan maestro fascinante, están buscando inversiones e instalaciones de industrias, pero la ANDE no puede hacer todo, necesita el apoyo del país. No. Entonces yo sí quiero decir que hay cambios que vemos, hay que empujar para más. Entonces, ¿qué es necesario? Quiero hablar rápidamente de intereses nacionales, integración nacional, internacional y soluciones creativas. Es necesario construir intereses nacionales. Si Paraguay no hace eso, lo que pasa cuando hay dos socios y un socio tiene intereses claros y el otro socio no, es que el socio que tiene intereses claros impone sus intereses. Y eso es lo que nos muestra la historia de Itaipú. No porque son malos, no, porque eran más organizados, tenían una visión de interés nacional para el desarrollo del país, Brasil. Y Paraguay, no tanto. Y cuando hablamos en Paraguay de cambiar relaciones entre Taiwán a China, es el mismo riesgo de si Paraguay, y estoy neutral en este tema, pero si Paraguay no tiene sus intereses nacionales bien construidas, China va a saber cómo imponer sus intereses nacionales acá. Segundo, integración nacional. Hay que integrar y conectar este país por transporte público, pero también con visión. A pesar de las diferencias políticas en este país, y hay que tener diferencias políticas, porque es un país diverso. A pesar de eso, hay que saber que los paraguayos tienen que saber que ustedes viven en el mismo país.
Son vecinos. Tienen un futuro conjunto. En cuanto a integración internacional, hemos hablado mucho de infraestructura, pero también falta lo que escuchamos hoy: transparencia, institucionalidad, seguridad jurídica. Y hay que tener una visión de por qué conectar con sus vecinos, porque eso puede transformar este país. Hay que buscar soluciones creativas y no solamente excusas fáciles. Y para soluciones creativas hay que invertir en investigación, en conocimiento. Hay que entender que, por eso también abogamos, y me doy cuenta que ya ha terminado mi tiempo, entonces voy cerrando rápido. La transparencia no es solamente para prevenir corrupción o malversión de fondos. La transparencia es una herramienta para la investigación y el desarrollo de conocimiento y soluciones creativas. La información es necesaria. Por eso el mundo está girando a una economía de conocimiento. Y en cuanto a seguridad jurídica, la seguridad jurídica es el hecho de que cualquiera puede obtener oportunidades en este país sin depender de que alguien le brinde algún privilegio. Porque la sociedad de privilegios es contraria al desarrollo. La sociedad de privilegios es contraria al desarrollo. Entonces, terminando, pensamos que Itaipú nos da la oportunidad de hacer un análisis de los 50 años pasados. Y planteamos que sí, hay que usar la electricidad para generar desarrollo, pero también es tiempo de cambiar la visión de lo que puede ser Paraguay. Y tenemos esa oportunidad con esta reflexión de mirar más allá de 5 años, 10 años, sino algo mucho mejor para el futuro. Muchísimas gracias.